¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a todos por venir. Nos presentamos primero. Somos Alex y Carlos, venimos de Armadillo Amarillo. Yo soy uno de los fundadores de Armadillo y Alex es… desarrollador. Me dedico prácticamente a desarrollar tanto web como aplicaciones móviles. Es desarrollador analista, que es de los buenos. He traído uno de los buenos hoy. Nosotros somos una agencia de transformación digital. Nos dedicamos a hacer proyectos con base tecnológica, sobre todo enfocados al desarrollo. Hacemos desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo web. Y una cosa que hacemos mucho es el desarrollo de e-commerce. Entonces, como desarrolladores dentro del sector del e-commerce, basándonos en nuestra experiencia, hemos detectado, a base de pegarnos muchas veces con lo mismo nosotros y nuestros clientes, hemos detectado algunos patrones que se repiten muy a menudo, algunos problemas con los que nos encontramos a menudo y posibles soluciones que hoy venimos a compartir con vosotros. Básicamente estamos hablando de venta online. En la venta online no hay ningún secreto. Todos conocemos lo que es el e-commerce y no vamos a reinventar la rueda. Probablemente no os vamos a contar sobre el e-commerce nada que ya no sepáis. ¿Vale? Básicamente esto se explica muy bien con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un producto. Es un producto muy bueno, es un producto que se vende solo, ya lo hemos trabajado muchísimo, lo tenemos muy claro, es un producto que todo el mundo tiene la necesidad, no estamos vendiendo una moto, lo queremos vender y decidimos venderlo online. Decidimos que el canal del e-commerce es una buena opción. Y de hecho los datos te avalan si decides apostar por la vía online porque dicen, se puede encontrar en internet, que el 75% de los españoles han comprado online en algún momento de su vida. Además también dicen que los españoles compran de media 3 veces por semana, que me parece un dato bastante a tener en cuenta, y que la media de cada una de esas compras es de un importe de unos 80 euros. Así que los datos están ahí. Eso es, está claro que tenemos que vender online. Nosotros nos hemos encontrado con esta situación muchas veces y lo siguiente que deberíamos hacer es, según nuestro sector y según lo que queramos vender y cómo, pues decidir la tecnología con la que queremos hacer el e-commerce. Tecnologías hay muchas, como veis en el gráfico, Magento es la más usada con un 62%. Luego tendríamos PrestaShop un poco menos usada, de hecho es la que menos de las grandes, pero se usa en clientes o en puntos de venta, en e-commerce un poco más relevantes, entonces tiene también cierta importancia. Y luego, por la vía de en medio estaría WordPress, que está en medio de los dos en cuanto a uso, pero tiene una escala de aprendizaje un poquito más rápida, entonces quizás si estáis empezando en este mundo sea la tecnología para vosotros. Pero bueno, la tecnología está ahí y siempre está bien dejarse aconsejar. Exacto, de hecho hasta aquí es un camino fácil. Estos son los pasos que todo el mundo sigue hasta encontrar un e-commerce. En este punto deberíamos encontrar una agencia que nos ayude, deberíamos encontrar una agencia muy buena que nos ayude a hacer el desarrollo de nuestro e-commerce. Me vais a perdonar el spoiler. Pero básicamente, ya sea Armadillo Amarillo, me perdonéis la broma, cualquier agencia, lo que nos va a recomendar es lo que ya sabemos. Es decir, se trata de elementos del e-commerce que todos conocemos, que los conocemos muy bien y que los sabemos aplicar. Es decir, nos van a recomendar que tenemos que hacer SEO, que tenemos que hacer campañas SEM, deberíamos hacer campañas de marketing. El diseño es muy importante dentro del e-commerce. Estamos en la época del mobile first, el e-commerce tiene que ser responsive. Estamos dando por hecho que hasta aquí todo este camino lo tenemos muy claro y lo estamos haciendo. Deberíamos integrar formas de pago todas las que podamos, pago con el móvil, Android Pay, Google Pay. La experiencia de usuario es importante, la experiencia del consumidor, el Customer Journey. Vamos a tener que buscar proveedores de logística para integrarlos dentro del e-commerce. Podemos incluso pensar a lo loco e integrar un chatbot o cualquier cosa similar. Vamos a darle la oportunidad a los usuarios de que voten, hagan preguntas y opinen sobre nuestro producto. Podemos integrar un programa de fidelización. Podemos poner balizas Bluetooth si tenemos una tienda física para detectar la posición del usuario y enviarle notificaciones. De hecho, he escuchado que PinUp es bastante buena. Sí, es un buen producto, sí. Podemos hacer cosas a lo loco, poner un probador virtual, realidad aumentada, realidad virtual dentro de nuestro e-commerce si está conectado con una aplicación móvil. Tenemos que tener en cuenta que nuestros visitantes son omnichannel, nos van a encontrar online, nos van a encontrar offline. Tenemos que tener en cuenta la venta cruzada de productos, es decir, todo esto de lo que estamos hablando es una pequeña foto de qué es el e-commerce. Hasta aquí no nos hemos encontrado con ningún problema. Lo que estamos partiendo hoy de la base es de que todo esto ya lo sabemos y lo estamos haciendo bien. Entonces, Carlos, si yo soy un consumidor y llego a tu portal de venta online, si tienes todo esto, yo llego y te suelto mi dinero en la cabeza, ¿no? Bueno, sí, en tu caso sí, pero todavía no nos hemos encontrado con el problema. Si hemos hecho todo esto bien, lo más normal es que el consumidor esté contento. Pero ahora viene
el primer escollo con el que nos solemos encontrar. Y si alguno de vosotros tenéis aquí un e-commerce, en cuanto veis el título ya entendéis por dónde voy. El catálogo es un problema. Tenemos que generar una buena base de datos dentro de nuestro e-commerce, que será la que luego se muestre dentro de la web. Y aquí os ponemos un ejemplo de real de una tienda que montamos nosotros. Era una tienda que tenía 70.000 referencias, hasta 25 variaciones y más de 30 atributos por variación. Es decir, una auténtica locura de base de datos que hay que generar para poder hacer De todo hecho, el catálogo. pueden hacer la cuenta así a ojo y les saldrán unas 800 horas reales de trabajo que, quieras que no, a la hora de hacer un proyecto rentable, de hacer que tu proyecto de e-commerce sea viable, tener que tener este escollo, lo tienes que tener porque al fin y al cabo es algo que tienes que llevar a cabo, pero no es algo agradable y es algo que te puede penalizar mucho. Eso es. Esto es un trabajo importante, es un trabajo muy grande y nosotros nos hemos encontrado nosotros mismos y muchos de nuestros clientes en que aquí ya hay un primer paso bastante complicado, pero es importante que generemos esta base de datos dentro del e-commerce para poder tener una buena estructura de la que luego partirán el elemento fundamental sobre el que os queremos hablar hoy, que es la ficha de producto. La ficha de producto es donde llegan los consumidores, es tu mejor escaparate y es donde se va a decidir la venta. Es decir, aquí es donde va a llegar el usuario, en este ecosistema es donde va a decidir si te compra a ti o se va a comprar a otra persona. En esta ficha de producto el tiempo vuela. Sí, hemos estado mirando ciertos estudios. Este ejemplo concreto de 8 minutos es a la hora de comprar unas gafas de manera online. Nosotros hemos hecho otro tipo de estudios. Por ejemplo, cuando veníamos en el AVE esta mañana, nos han pedido desde la oficina que pidiéramos una pizarra de manera online. Hemos estado buscando en varios portales. Le hemos dedicado exactamente 3 minutos y 2 de ellos hemos estado en la ficha de un producto. O sea, que ha sido una compra muy rápida y el vendedor tenía muy poco tiempo para convencernos y la ficha tenía que ser clara y concisa para saber si se adaptaba o no a nuestras necesidades. Eso es. Aquí es donde le estamos mostrando la información, resumiendo mucho, en esta ficha de producto que está basada en el catálogo que nosotros hemos generado con nuestro conocimiento de nuestro producto, es donde el consumidor decide y compra. Aquí es donde le vamos a convencer para que nos compre el producto que le estamos ofreciendo. Y igual, por resumir un poco, las partes importantes que tiene que tener una ficha de producto, esto tampoco es nada nuevo, seguro que también lo sabéis, tiene que tener un buen diseño, el nombre del producto es importante, evidentemente, la descripción también, tiene que mostrar lógicamente el precio y stock, que son dos cosas que van a ayudar a la decisión de compra del consumidor, y también tiene que tener bastantes imágenes de buena calidad, se tienen que mostrar atributos y variaciones y deberíamos mostrar opiniones y preguntas de otros usuarios. Estos 3 elementos, como veis, los hemos querido resaltar porque son los 3 que no solo dependen de mí como el dueño del e-commerce. Después vamos a entrar aquí, pero ya os adelanto que aquí está la parte importante, la parte del meollo de lo que os queremos contar hoy. Es decir, ya llegas a tu ficha de producto, tienes una ficha de producto perfecta, has tenido en cuenta todo tu catálogo, le has puesto todos los datos, le has ordenado todo muy bien, la tienes toda colocada. Aquí os hemos puesto un ejemplo evidentemente ficticio de una plataforma muy famosa, que no diremos que es Amazon porque ya os lo imagináis, pero es una ficha de producto perfecta en la que se supone que como yo lo he hecho todo muy bien, aquí se muestra toda la información y nadie va a tener ninguna duda. Pero, ¿se Sí. puede mojar? Pues la verdad es que no lo sé, no se me había ocurrido poner eso en la ficha. ¿Se puede cargar a base de pila de hidrógeno? Creo que sí, pero le tengo que preguntar al fabricante. Si soy Géminis, ¿puedo perseguir mis sueños con él? Sí, eso ya te puedo decir que sí. Vale, vale. Como veis, esto básicamente lo que te das cuenta cuando tienes una ficha de producto y los usuarios los visitantes empiezan a llegar a ella, es que hay muchos datos que cuando hiciste toda esa inversión de horas dentro del catálogo, hay cosas que lógicamente no tuviste en cuenta. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De los 3 puntos que os hemos resaltado antes. Los visitantes nos van a aportar muchísima información y, de hecho, en todos los e-commerce famosos del mundo pasa que no está en la ficha de producto, ya sea haciendo una review, haciendo una foto del producto y subiendo una foto mucho mejor de las que yo había puesto porque se ve en la perspectiva que se ve por detrás, por ejemplo, que no se veía en la ficha de producto. Nos está haciendo una pregunta sobre un atributo, por ejemplo, si tiene una batería de litio, si tiene las medidas, etcétera. Esto pasa muy a menudo en el e-commerce y es información que no estaba en mi ficha de producto. Y además, dentro de una review, por ejemplo, que esto pasa muchísimo en Amazon sin ir más lejos, nos da una cantidad de información muy relevante que después le va a ser de utilidad a otros usuarios. Estos 3 puntos, por eso os decía que no solo dependen de nosotros. ¿Cuál es el problema de toda esta información que nos están dando los usuarios? ¿Por qué realmente es un problema para nosotros?
Lo primero, porque nosotros estábamos ofreciendo una información subjetiva, es decir, lo que a mí como dueño de e-commerce me parecía que era relevante poner en una ficha de producto. Después de tener toda esta información, estamos teniendo información no normalizada dentro de nuestra ficha. De hecho, hablábamos antes del trabajo que conlleva meter la ficha de producto a la base de datos, de tener un catálogo actualizado, pero si ya eso nos parecía un trabajo increíblemente costoso, imaginaos ir mirando de 10.000 reseñas, una por una, a ver qué datos coinciden, a ver qué datos son importantes, qué datos son relevantes a la hora de añadir a la ficha. Es un trabajo absolutamente inabarcable. Sí, de hecho, por la parte del visitante es probable que se canse y se vaya a otro sitio buscando esta información. Nos hemos dado cuenta de que tenemos muchísimos productos, de que tenemos que invertir muchas horas para mantenerlos actualizados. Si tuviésemos nosotros que cargar a mano toda esa información, sería una locura. Además, lo que hemos visto en el ejemplo es que puede haber una desconexión entre las expectativas que tiene el visitante cuando te recibe y la información que tú le estás dando dentro de tu e-commerce. Sí. De hecho, durante el día he estado en vuestra situación y he escuchado muchas veces la expresión de conoce a tu consumidor, conoce a la gente a la que le estás vendiendo. Lo dicen que es algo que tienes que hacer, pero normalmente no te dan las herramientas para hacerlo. Entonces, cuando tienes esta desconexión, lo que tienes que hacer es buscar esa conexión con él, saber qué necesita, y muchas veces es difícil. Y la única manera de hacerlo probablemente sea a través del propio usuario, porque ni el mejor psicólogo del mundo te va a decir lo que el usuario quiere, lo que el consumidor quiere, mejor que el propio consumidor. De hecho, yo no sabía que eras Géminis hasta hoy. O sea, básicamente, resumiendo, ¿qué nos estamos refiriendo? Esto puede derivar en una pérdida de ventas. No pérdida de ventas porque estemos haciendo algo mal, sino porque hay información que le podíamos haber ofrecido a nuestro visitante, usuario, consumidor, y no se la hemos ofrecido no porque no quisiéramos, sino porque no la teníamos a mano. Cuando hicimos la carga del catálogo, el fabricante no nos dio toda la información que requeríamos. Aunque el producto fuese nuestro, hemos hecho 10 fotos y hay una foto que no habíamos hecho porque no se nos había ocurrido. Nos faltaba un atributo que era importante para la mayoría de los usuarios y que todos nos están haciendo la misma pregunta. Y cargar toda esta información nosotros a mano nos llevaría mucho tiempo. Entonces, se nos está empezando a desordenar un poquito la información. Aquí os presentamos el problema. Como os decimos, dentro de nuestra experiencia nos hemos encontrado con esto muchas veces. No somos los únicos, ni nuestros clientes son los únicos, porque esto es un problema muy habitual y muy hablado dentro del e-commerce. Pero la pregunta es, ¿hay solución? Hombre, por supuesto que la hay. De hecho, lo hemos ido dejando caer durante la presentación, pero la solución está clara. Tenemos que contar con el usuario, ya no solamente con el consumidor, ya no solamente a la hora de venderle el producto, sino también como un aliado a la hora de encontrar nuevas oportunidades, que sea un proceso que se retroalimente a través del feedback que nos dan nuestros clientes, conseguir información para atraer nuevos o para convencer a nuevos. Y la clave para esto es tener una herramienta que nos permita todos esos datos convertirlos en datos útiles, en Big Data. Convertir todas estas reseñas que decíamos, 10.000 reseñas con opiniones diferentes, muchos de ellos también serán valores atípicos. Alguien que le apetece hacerse gracioso y te dice que un reloj de bolsillo mide 40 metros. Entonces, tiene que ser una herramienta que te permita que ese dato sea verídico, que sea real y que sea usable, que sea atómico. Obviamente no estamos reinventando la rueda, esto ya existe. Por ejemplo, el ejemplo de Google Maps, si tenéis un teléfono móvil, que imagino que sí. Espero que sí. Si habéis ido a cualquier sitio con la geolocalización activada, os va a saltar una push diciendo, oye, has estado en este sitio, ¿qué te parece? Una serie de preguntas muy rápidas de contestar para poder rellenar la ficha con esa información, de manera que tú como consumidor seas el propio, el que dé la información a otros consumidores y también al vendedor. Sí, de hecho, las grandes parece que están yendo en esta línea. Incluso Amazon está empezando a trabajar por aquí, que es básicamente aprovecharse de toda esta información que me están dando. De hecho, Amazon fue de los primeros en potenciar esta parte de preguntas, respuestas, opiniones, etcétera, etcétera. Y está generando toda esta información que está un poco desordenada, pero está ahí. Es decir, que esto ya existe. Y la pregunta es, vale, pero yo no soy Amazon, no soy Google, yo tengo un e-commerce que vendo zapatos, o tengo un e-commerce muy pequeño, ¿y esto puedo hacerlo yo? Bueno, hay formas de hacerlo. Nosotros os queremos presentar una, que es la solución en la que nosotros hemos visto que puede funcionar, pero esta misma solución se puede aplicar de muchísimas otras formas, y estoy convencido de que hay otras soluciones que nosotros no hemos visto, con las que nos hemos encontrado y que seguro que después al final nos podéis contar. ¿Cómo hemos pensado nosotros que esto podría funcionar? Básicamente es desarrollar una solución tecnológica. En nuestro caso hemos pensado en hacer un plugin. Estamos trabajando en una fase beta que estamos retroalimentando con mucha información. Y es básicamente un plugin
que esté basado en información, preguntas y respuestas, opiniones, todo esto que os venimos diciendo sobre la presentación, que esté basado en esta información y además que esté basado en un sistema de gamificación y recompensas. Sí, que por si alguien no está familiarizado con el concepto, gamificar es convertir algo como en un pequeño juego, endulzar un proceso tedioso como es el de rellenar una reseña, como es el de dar feedback, responder a preguntas sobre algo que ya has consumido. Es decir, has ido a un spa, obviamente a nadie le apetece estar contestando a preguntas de si es acogedor, de si es cómodo, de si te ha servido, si te ha sido útil. Si añades un sistema de recompensas que al usuario luego le pueda reportar en descuentos, en premios, cualquier tipo de cosa hará que ese proceso tedioso y que nadie quiere rellenar sea un poquito más cómodo y más asequible. Eso es. Básicamente, si le estamos pidiendo información, debemos ofrecerle algo a cambio de una forma muy sencilla. Las notificaciones se envían en tiempo real, es decir, no se trata de, como pasa muchas veces, que yo te envíe una información y cuando tengas un momento me la des, sino que tanto al comprador como al que está queriendo comprar, la información le llegue en el momento en el que la necesita. En el ejemplo que os poníamos antes, si estoy pensando en comprar un producto y necesito saber cuál es la batería, necesito saberlo ahora. Si no está en la ficha de producto, necesito que me des esa información. En definitiva, lo que estamos hablando es que creemos que el e-commerce tiene que tender a tener un catálogo inteligente. Es decir, antes pusimos ese icono que se ve ya tan antiguero de CSV. No puede ser que nosotros basemos la tecnología en algo tan antiguo, que es una base de datos estática. El catálogo tiene que ser inteligente, se tiene que retroalimentar, pero para que esté vivo no puede implicar que yo, como dueño del e-commerce, tenga que invertir una serie de horas enormes. Al fin y al cabo, lo que estamos hablando aquí es de que toda esta información que está muy desestructurada se coloque en su sitio. Si yo tengo una ficha de producto que tiene todos los campos, esos campos se generen nuevos y yo no tenga que volver a importar la información porque 10 usuarios me hayan dicho pues que el material de arriba es plástico en vez de ser cuero, por poner un ejemplo. Es decir, vamos a darle al usuario datos veraces y exactos. Sí, lo que decíamos antes, el algoritmo tiene que funcionar de manera correcta para que no incluya valores atípicos en la ficha, que todos los valores que incluya en la ficha sean útiles a la hora de que el usuario los vaya a requerir, que sean también, que tengan una serie de repetición en esas preguntas, porque siempre pasa, vas a una reseña y te encuentras 15 veces la misma pregunta con una respuesta de copia y pega, y al fin y al cabo queremos que los datos sean útiles, que sean reales y que sean usables para el vendedor. Es decir, ¿dónde está la innovación? Como os decíamos, no hay que reinventar el concepto de e-commerce porque el e-commerce existe y todos sabemos cómo funciona, pero básicamente de lo que estamos hablando es de que todas las tiendas del mundo generan un Big Data enorme y lo que no termina de evolucionar es la forma de explotarlo. ¿Cómo creemos nosotros que hay que hacer eso? Es hacer ese Big Data dinámico y que ese Big Data retroalimente nuestra propia plataforma y nuestra base de datos sin que eso nos suponga un trabajo muy grande, una inversión muy grande, porque no estamos hablando de que seamos Amazon, porque suponemos que Amazon sería capaz de hacer algo así, sino en cualquier e-commerce debería ser capaz de hacer algo de este tipo. Nosotros, como os digo, estamos trabajando en este algoritmo, en un plugin para usarlo en la mayoría de los CMS y estamos viendo que al parecer la tendencia del mercado es esta. Es lo que nosotros, en nuestra opinión, después de pegarnos mucho con ello, vemos que es interesante. Es decir, resumiendo, las conclusiones que nosotros podríamos extraer es, lo primero, lo que acabo de decir, no hay que dejar atrás los consejos básicos. Esto no quiere decir que si tenemos un catálogo inteligente vayamos a ser el top, vamos a tener que seguir haciendo SEO, marketing, vamos a tener que seguir teniendo en cuenta las buenas prácticas, asumiendo las buenas prácticas del design thinking, etcétera, etcétera. Sí, hablábamos de eficacia, de conseguir que tu negocio sea rentable y la mejor forma de hacerlo es apoyarse en la tecnología. No es ya del siglo XXI, del año 2018, tener a gente contratada para que te revise reseñas y las añada a la ficha. Es mucho más inteligente tener un plugin que lo haga automáticamente, plugin o cualquier tipo de solución tecnológica para abarcar esas tareas tan tediosas. Eso es. Se trata de, esta fácil porque ya venía del título, pero ver al consumidor como un aliado. Es decir, normalmente vemos al consumidor como un objetivo. Yo lo que quiero es vender y luego, si es posible, volver a revender y vender otra vez y que me recomiende. Al final tienes que verle como un aliado. Es decir, si él me puede hacer un beneficio que eso va a suponer que yo haga una conversión, va a ser para ti mucho mejor que sencillamente pensar en que es un consumidor. De hecho, la propia palabra consumidor no define bien lo que deberíamos esperar de estos visitantes a nuestra página. Deberíamos aliarnos con ellos para que nos den el máximo de información posible. Sí, y además lo que llevamos hablando durante toda la presentación, que
los datos que tenga nuestra ficha sean relevantes, que no sean datos que digas, vale, esto no me aporta absolutamente nada, porque lo hemos hablado, el tiempo es crucial. El usuario va a leer los datos que necesite exactamente para comprar, no va a leer mucho más. Entonces, si rellenamos nuestra ficha con datos que son irrelevantes, que el usuario no lo van a ser, para el comprador no van a ser útiles, no vamos a conseguir su atención y no vamos a conseguir que cierre esa compra. Y por último, debemos pensar que conseguir ventas las tenemos que conseguir por dar un buen servicio, no por tener un buen producto. Ya empezábamos al principio con este producto gracioso que os pusimos, ficticio, diciendo que mi producto es bueno, yo lo sé, si lo vendo es porque confío en él, si no, no sería normal. Es decir, que no debería pensar en que se vende porque es muy buen producto, porque ese mismo producto se va a vender en otros muchísimos sitios y va a tener mucha competencia en la mayoría de los casos, sino que deberíamos tender a pensar que lo que estamos ofreciendo es un buen servicio. De esta forma, si tendemos a esto, será mucho más fácil que la gente se decida a comprarnos a nosotros que sencillamente porque tengamos producto. De hecho, esta es la filosofía de Amazon desde el principio. Lo que pasa es que luego torna a tener mucho catálogo, pero en principio lo que te ofrece es usabilidad, fácil hacer la compra, te lo mando el mismo día. Al final lo que se está primando es el servicio, no solamente el producto. Y básicamente hasta aquí queríamos llegar. Y nos gustaba poder daros una oportunidad a vosotros si queréis participar, hacer alguna pregunta, si nos queréis comentar algo, porque sí que nos gustaría que no solamente hablemos nosotros, sino que, sí, estaría bien. que podamos debatir si alguno queréis hacer algo, si no, de todas formas, después os podéis acercar a hablar con nosotros. Vamos, Parece que no, están tímidos, ¿eh? Están tímidos, sí. No sé, bajamos en plan... el público de la ruleta esto no le pasa, ¿eh? Trae aquí una ruleta, animar a la gente. Si no hay ninguna pregunta, pues hasta aquí, sin más. Pues muchas gracias a todos por venir y esperemos que os haya gustado.